Marco, igual nos vas a avisar para cuando nos enfoque la cámara. Sí. Se le agotó esa persona viendo. Sí. Muy buenos días. Agradeciendo la presencia de nuestras autoridades, les saludamos muy cordialmente a la audiencia de revisión pública de cuentas inicial de la gestión 2021. Saludamos a la doctora Nadia Alejandra Cruz Arifa, defensora del pueblo, como también a la doctora Jimena Fajardo Navarro, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños, adolescencia, mujeres y población en situación de vulnerabilidad. Saludamos también al licenciado Daniel Jiménez Mejía, delegado adjunto para la promoción y difusión de los derechos humanos, y al licenciado Luis Munguía, secretario general. Damos así inicio a la audiencia de revisión pública de cuentas de la gestión 2021, invitando al responsable de la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el doctor Juan David Churató. Todas y todos los participantes conectados a las redes sociales y a la página web institucional. Tengan ustedes muy buenos días. En cumplimiento a la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción establecida por el Gobierno Nacional, el artículo 242 de la Constitución Política del Estado, el artículo 10 de la Ley 974 y el artículo 37 de la Ley 341 de Participación y Control Social, con la presencia de nuestras autoridades anteriormente señaladas, la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo tiene a bien presentar su audiencia de rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2021 en la modalidad virtual, a los efectos de exponerse ante los organismos internacionales, el control social, las instituciones públicas y privadas relacionadas a los derechos humanos y a la ciudadanía en general, las actividades programadas, objetivos y compromisos asumidos por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia durante la gestión 2021. Asimismo, poner en conocimiento de la población boliviana el manejo transparente de los recursos económicos asignados a nuestra entidad en la presente gestión. Consiguientemente, damos inicio a la presente audiencia, cediendo la palabra a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, doctora Nadia Alejandra Cruz Arifa. Buenos días, tengan todas y todos. Un saludo fraternal para quienes componemos el Comité Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, la delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad, también la doctora Jimena Fajardo, para el licenciado Daniel Ramírez, el delegado adjunto para la promoción y difusión de derechos humanos, para el licenciado Luis Munguía, el secretario general, así como el personal que nos acompaña el día de hoy. La rendición pública de cuentas inicial de la Defensoría del Pueblo para la gestión 2021 marca retos no solamente institucionales, sino también dentro de la vida profesional y personal de cada uno y cada uno de nosotros como miembros de la Defensoría del Pueblo, y nos van señalando un camino para poder transitar durante esta gestión. Esta rendición pública particularmente se la ha realizado tomando en cuenta los retos que está afrontando el país en ese momento, la situación de poblaciones en situación de vulnerabilidad y el rol que podría jugar la Defensoría del Pueblo en ese marco. Por ello, recalcar que la misión de la Defensoría del Pueblo es que somos una institución del Estado Plurinacional de Bolivia al servicio del pueblo para la defensa, vigencia y promoción de los derechos humanos con énfasis con las poblaciones en situación de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos. Nuestra visión sigue siendo ser referentes y revolucionarios en la defensa y promoción de los derechos humanos, transformando las realidades. En ese marco, la Defensoría, como en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19 y derechos humanos, ha definido elaborar una propuesta normativa que eleve al rango de ley la política SAFSI, que deberá tomar en cuenta las enfermedades endémicas y o pandémicas. También se ha tomado en consideración participar de los operativos
para el control de medicamentos y la provisión de oxígeno a la población nacional, junto con las instituciones competentes para tal efecto. Asimismo, se continuará el proceso iniciado durante la gestión 2020 en cuanto a las acciones de seguimiento e incidencia para el cumplimiento de los informes defensoriales. Si nos acompañan con la presentación, por favor. No se compartieron, ¿no? Haremos un alto. Ahí está. Asimismo, reiteramos, en el marco de del proceso que se ha iniciado el 2020 de investigación e identificación de algunas poblaciones específicamente en relación a la COVID-19, se realizará el seguimiento y la incidencia para el cumplimiento de las recomendaciones, recordatorios y sugerencias de los informes defensoriales, como ser la situación de las y los adolescentes en centros de reintegración social en el contexto de la emergencia sanitaria para la pandemia de COVID-19. También se verá o será incidencia en el informe titulado Vulneración de derechos en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores durante la cuarentena declarada para el COVID-19. En el marco de la emergencia sanitaria, COVID-19 y derechos humanos, en el marco del informe defensorial así titulado, se abordará las problemáticas detectadas en el informe defensorial, como la dotación de insumos, equipos de protección personal, de bioseguridad, la contratación de personal de salud, la participación de los establecimientos de salud de primer nivel en la atención de pacientes de COVID-19, así como la disponibilidad de medicamentos y oxígeno y los rastrillajes que deberían realizarse como prevención para la COVID-19. También en ese marco se realizará verificaciones defensoriales a establecimientos de salud públicos y de la seguridad social a nivel nacional para garantizar el acceso del derecho a la salud. También se realizarán verificativos a nivel nacional respecto a las clínicas privadas a efectos de examinar los costos y el cumplimiento de la regulación de precios establecidos por el Gobierno Nacional. También se verificarán los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel, tanto del subsistema público como el de seguridad social y también los privados, para evidenciar el cumplimiento del cronograma de vacunación de la COVID-19 como se lo ha venido ya realizando. Otra temática que, si bien ya se ha realizado, todavía se encuentra pendiente de su culminación, es la realizada respecto al monitoreo de elecciones subnacionales 2021. Respecto a esto, se ha realizado un monitoreo de derechos humanos a las elecciones subnacionales 2021, verificando el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, en especial de poblaciones en situación de vulnerabilidad. A tal efecto, se viene realizando incidencia en los estándares mínimos para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos en los programas de gobierno subnacionales. También se ha implementado un observatorio de derechos, así como la realización de alianzas interinstitucionales y el seguimiento a discursos de fuerzas políticas y pronunciamientos sobre hechos de violencia. Este trabajo culminará con el proceso de la segunda vuelta que se realizarán en departamentos específicos y como consecuencia de ello se elaborarán informes y recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral, así como a los tribunales departamentales electorales. En cuanto a la prevención de conflictividad, se realizarán 4 talleres en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Se efectuarán 2 diagnósticos de prevención de la conflictividad a nivel nacional. Se realizarán gestiones para que las instituciones públicas a nivel nacional, departamental y municipal adopten el protocolo defensorial en la prevención y gestión pacífica de la conflictividad, y se registrará y se mejorará el sistema de alerta temprana y conflictos sociales del sistema de la Defensoría del Pueblo, a fin de que ésta se constituya en una herramienta útil para las instituciones públicas o las áreas del Estado que deban resolver los conflictos antes de que estos ingresen en crisis. En relación al mandato constitucional de defensa y cumplimiento de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ha definido mejorar los servicios de atención que se prestan a la población. Es así que durante la gestión 2021 se realizará un proceso de evaluación de calidad de la atención de casos por parte de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. Así también se realizará un proceso de sistematización periódica de los datos estadísticos del sistema de servicio al pueblo que almacenan la cantidad o el tipo de casos que se presentan a nuestra institución. Se realizará un plan y se lo implementará un plan de fortalecimiento de capacidades de los profesionales de atención de casos de la Defensoría del Pueblo, y se realizarán 2 estudios de caso en materias de acceso a la justicia y garantías del debido proceso. Asimismo, tomando en cuenta la demanda que llega a la institución por parte de la población, se ha definido poner también porcentajes o estándares o indicadores que señalen la forma o el tiempo en el que se resuelven los casos que llegan a la institución de la Defensoría del Pueblo. Por ello, se ha definido concluir con el 70% de los casos registrados dentro de la misma gestión, alcanzar a un término promedio de 110 días hábiles para la tramitación de casos en el procedimiento de investigación formal, es decir, cuando se identifica una instancia o una institución pública que estuviese vulnerando derechos fundamentales. También se ha definido que la atención de los casos del 53% de los casos investigados, de los casos registrados, serán realizados a través de investigación formal. También se ha definido ponernos como un tiempo promedio de 25 días hábiles para atención de casos en gestión defensorial y concluir con la causal de hecho subsanado, es decir, lograr la subsanación o el cese de una vulneración que denuncia la población en el 55% de casos que sean atendidos en los ámbitos de investigación o gestión defensorial. Si bien no podemos establecer un número meta para la emisión de resoluciones defensoriales que constituyen el instrumento idóneo que la Defensoría tiene para denunciar la vulneración de derechos humanos, sí debemos señalar que en lo que va ya de la gestión 2021 se han emitido 2 resoluciones. La primera, las condiciones de las cárceles en el departamento del Beni, y la segunda, el pago de salarios devengados de personal del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. En el ámbito constitucional, se ha definido en el marco de nuestras competencias atender todas aquellas solicitudes de acciones de defensa que son atendidas o que son registradas dentro de nuestra institución, siempre y cuando cumplan los requisitos tanto del Código Procesal Constitucional como de la jurisprudencia respecto a la admisibilidad de las acciones de defensa, como sea la acción de amparo constitucional, la acción de libertad, la acción de cumplimiento, la acción de protección de privacidad, el recurso directo de nulidad, la revisión extraordinaria de sentencia y las acciones de inconstitucionalidad abstracta que requieran las o los peticionarios que acuden a la institución o también las unidades organizacionales de la Defensoría del Pueblo. También se ha definido atender las solicitudes de acción de protección de derechos humanos y de amicus curiae dentro de los sistemas regional y universal de protección de derechos humanos. Así también debemos señalar
que si bien no podemos establecer un número meta límite para la interposición de acciones de defensa, ya en lo que va de la gestión se ha logrado obtener tutela en 2 acciones de amparo constitucional presentadas a favor de personas con discapacidad certificada desvinculadas de sus puestos laborales de forma arbitraria sin considerar su inamovilidad laboral. La Defensoría del Pueblo, desde la gestión 2019, ha realizado o ha incorporado dentro de su estructura institucional una unidad denominada movilidad humana, tomando en cuenta la cantidad de personas migrantes que iban ingresando a nuestro estado, que en muchos casos además eran solicitantes de refugio en nuestro país. Así también, sin descuidar o tomando en cuenta el mandato específico que la Constitución Política nos da en cuanto a las bolivianas y bolivianos que viven en el exterior, la Defensoría del Pueblo para la presente gestión ha definido realizar 2 diagnósticos dirigidos a la población de refugiados y solicitantes de refugio o población extranjera en situación de movilidad humana, una propuesta de protocolo de atención para posibilitar el ingreso al país de niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados en zonas fronterizas. Así también, la atención de los casos referidos a bolivianas y bolivianos en el exterior y de personas en situación de movilidad humana en territorio boliviano. Y finalmente, algo que también ya está en curso, la conclusión de un proyecto de decreto supremo de regularización migratoria como resultado de reuniones desarrolladas en la Organización Internacional para las Migraciones y otras instituciones aliadas. Le voy a ceder la palabra a la doctora Jimena Fajardo para que continúe con la exposición en el marco del mandato constitucional. Buenos días a todas y todos. Voy a continuar con la exposición en esta rendición de cuentas. Respecto al derecho a la salud, se tiene programado gestionar el fortalecimiento de 3 hospitales públicos de salud, buscando mejoras en la capacidad resolutiva instalada. Asimismo, incidir en reforzar la capacidad instalada, así como el personal médico en centros de salud integral de primer nivel, en cumplimiento al informe defensorial Situación de Centros de Salud Integrales de Primer Nivel del Sistema Nacional de Salud. Igualmente, se tiene planificado elaborar una propuesta de ley que sancione las acciones y omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica en cumplimiento al informe defensorial. La auditoría médica no constituye un instrumento eficaz para garantizar el acceso a la justicia. De manera similar, se tiene planificado elaborar una propuesta normativa que pueda elevar a rango de ley la política SAFSI, tomando en cuenta las enfermedades endémicas y o pandémicas. Gestionar también la aprobación de normativas sobre las oficinas del Defensor de Salud. Por otra parte, en la misma temática sobre el derecho a la salud, se instalarán mesas de trabajo con organizaciones representativas de pacientes con cáncer y renales para poder evidenciar el cumplimiento de la inmunización priorizada para esta población. Se participará de manera continua en los operativos para el control de medicamentos y la provisión de oxígeno a la población nacional junto a las instituciones competentes. Por otra parte, se coadyuvará a gestionar la vacunación de todos los pacientes con cáncer y renales a nivel nacional como población priorizada y se vigilará la atención regular y permanente de la pandemia. Respecto al derecho al medio ambiente sano, se emitirá un informe defensorial a nivel nacional sobre la situación de la basura, ya que la mayoría de los municipios no cuentan con un tratamiento adecuado para residuos sólidos. Respecto a la vigencia y ejercicio del derecho a la educación, se pretende realizar 2 investigaciones relacionadas a este derecho en el contexto de la COVID-19 sobre deserción estudiantil y acceso a la educación especial. Asimismo, poder incidir ante el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales para la implementación de un plan de inmunización de la COVID-19 para estudiantes y maestros. Igualmente, realizar 2 verificaciones a unidades educativas públicas para evidenciar la implementación de medidas de bioseguridad contra el COVID-19 y adaptaciones en la infraestructura.
Igualmente, se pretende realizar este año acciones ante 18 gobiernos autónomos municipales para que se implementen planes progresivos de dotación de equipos de computación y acceso a Internet. Igualmente, impulsar ante el Ministerio de Educación, direcciones departamentales, direcciones distritales de educación, una ruta crítica de atención de denuncias por incremento de pensiones, retención de libretas de colegios privados y aplicación de sanciones. Por otra parte, se pretende elaborar una propuesta normativa que regule y sancione los hechos de acoso sexual a estudiantes en universidades públicas y privadas. La revisión de la normativa interna de 10 universidades públicas a fin de identificar excesos en las prerrogativas establecidas en el marco del cogobierno docente estudiantil. Igualmente, se pretende impulsar la emisión de un protocolo de bioseguridad dirigido a institutos técnicos tecnológicos por parte del Ministerio de Educación. Igualmente, en la temática se tiene la verificación de la implementación de condiciones mínimas de bioseguridad en unidades educativas de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, Desaguadero, Caranavi, El Alto, Yayagua, Monteagudo, Yacuiba, Puerto Suárez y Riberalta. En este sentido, se realizó 125 visitas a establecimientos educativos, advirtiéndose que 23 aún no permanecían cerradas, sin prestar ningún tipo de atención y tampoco reúnen las condiciones mínimas de bioseguridad. 2.7% no cuenta con el servicio de agua potable. Más del 90% no implementaron cámaras de desinfección, ni cuentan con barbijos, guantes o protectores faciales para estudiantes y docentes. No se realizaron adaptaciones a la infraestructura para implementar mayor cantidad de lavamanos. En 78 establecimientos aún no se ha previsto la presencia de un médico y enfermera. Docentes y personal administrativo no conocen los protocolos de atención de casos sospechosos de COVID-19. Respecto al derecho al trabajo, se tiene planificado desarrollar una investigación defensorial sobre la vulneración de derechos de los trabajadores de la agricultura en el contexto de la COVID-19. Igualmente, realizar una verificación defensorial sobre el funcionamiento de las inspectorías laborales a nivel nacional y una mesa de trabajo interinstitucional con la finalidad de buscar mejoras de los servicios que presten las inspectorías de trabajo como instancias de garantía del cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Sobre los campamentos zafreros de Bermejo, se tiene programado gestionar que la Jefatura Regional del Trabajo realice 3 inspecciones laborales o técnicas a fin de mejorar las condiciones laborales. Asimismo, que el CDGES del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ejecute 2 verificaciones para constatar la presencia de las hijas e hijos de los trabajadores zafreros. Igualmente, que el Gobierno Municipal de Bermejo garantice los servicios de salud, realice desinfecciones y fumigaciones correspondientes y disponga la dotación oportuna de pastillas potabilizadoras de agua. Asimismo, para el ejercicio y vigencia de este derecho al trabajo, se pudo realizar a la fecha una verificación defensorial, 9 jefaturas departamentales y 12 jefaturas regionales del trabajo a nivel nacional, evidenciando la cefalía del 36% del personal, ausencia en la ejecución de inspecciones técnicas y laborales, existen oficinas donde no se realizó ninguna inspección laboral, no se implementaron mecanismos digitales para la recepción de denuncias. Igualmente, una verificación defensorial a la empresa Sinodrio Corporation Limited, sucursal Bolivia, donde se evidenció la existencia de subcontratación y terciarización como formas de evasión de obligaciones sociolaborales y medidas de bioseguridad de los trabajadores del proyecto hidroeléctrico Ibiruzu, ubicado en la provincia Carrasco de Totora del departamento de Cochabamba. Respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, se tiene planificado gestionar la entrega de la carceleta pública de Riberalta, Beni, a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de personas privadas de libertad, gestiones para el pago del bono contra el hambre a las personas privadas de libertad de los recintos carcelarios de La Paz, implementar en 3 recintos penitenciarios la propuesta defensorial Entrenando por la Liberación. Acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia para que emitan un instructivo a los juzgados de ejecución penal para que validen la carga horaria certificada por régimen penitenciario en el cómputo de la pena por la lectura de libros en el marco del programa Rejas por Libros.
Respecto a los derechos humanos de las mujeres, este año se pretende implementar el paquete normativo contra el acoso y violencia política hacia las mujeres por parte de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, toda vez que existe este año una nueva gestión para poder incidir e implementar la incorporación de este paquete normativo en su normativa interna. Asimismo, se pretende reglamentar la objeción de conciencia por parte del Ministerio de Salud y Deportes dirigida a profesionales de salud en el marco de la interrupción legal del embarazo, estableciendo en el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud. En ese tema, la Defensoría identificó algunas falencias sobre el procedimiento técnico que deben ser mejoradas y en ese marco se va a incidir en esta reglamentación para complementar y mejorar la normativa interna del Ministerio de Salud. Por otra parte, ya se ha puesto en marcha la implementación del protocolo de bioseguridad para el trabajo sexual por parte de los sedes y se tiene planificado realizar incidencia para que los sedes departamentales de los 8 departamentos que faltan aprobar este protocolo puedan hacer y así mejorar las condiciones laborales de las mujeres y hombres trabajadores sexuales. Por otra parte, se tiene el cumplimiento de la propuesta de política pública relacionada a recomendaciones emitidas por organismos internacionales y en este marco se pretende hacer el seguimiento e incidencia en la elaboración de una propuesta de política pública de cuidados y la importancia de contar con la encuesta de uso de tiempo en el marco de las recomendaciones internacionales y también de los desafíos que atañen la pandemia COVID-19. Seguimiento e incidencia al cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley 1173 de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niños, niños y adolescentes mujeres. Asimismo, se va a hacer incidencia en el cumplimiento de determinaciones defensoriales sobre el informe de situación de interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres y el deber de protección a las mujeres a través del funcionamiento de la FELCB durante la pandemia de COVID-19. Este año se pretende realizar 2 investigaciones defensoriales. Bueno, se ha presentado la del cumplimiento de la Ley 243 contra el acoso y violencia política y también se pretende realizar una referida al cumplimiento a la rehabilitación de agresores en el marco de la Ley 348. En cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia, se pretende realizar una investigación defensorial diagnóstica sobre los 51 casos de infanticidio que fueron registrados en la gestión 2020. Asimismo, llevar a cabo la implementación de la estrategia defensorial Intervención para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos autónomos municipales, tipo A y tipo B, para la prevención y atención de casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes para la gestión 2021. Igualmente, se diseñará e implementará una estrategia de intervención de emergencia 2021 para la prevención de embarazo adolescente en departamentos y municipios priorizados considerando el índice de embarazo adolescente. Asimismo, se va a hacer el seguimiento e incidencia para el diseño de política pública de prevención de embarazo adolescente 2021-2025 en el marco del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015 y 2020 que el ente rector lleva a cabo. Por otra parte, se pretende realizar la prevención de la violencia en ámbito educativo con el acompañamiento de las delegaciones defensoriales departamentales y coordinaciones regionales, dada la aprobación de los lineamientos de convivencia pacífica aprobados este año por el Ministerio de Educación. Asimismo, garantizar el ejercicio del derecho a vivir en familia mediante el seguimiento a las observaciones y debilidades identificadas en la gestión 2020 sobre la implementación de la Ley 1168 de abreviación en el tema de adopciones. Año declarado por las Naciones Unidas de Erradicación de Trabajo Infantil, este año se pretende hacer en ese marco un seguimiento al cumplimiento del registro y autorización de adolescentes en actividades laborales por los gobiernos autónomos municipales y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Respecto a las propuestas normativas a presentarse por la Defensoría del Pueblo durante este año en el tema de niñez y adolescencia, se pretende realizar el anteproyecto de ley nacional sobre niñas y niños y adolescentes víctimas de feminicidio que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Hacer la incidencia también respecto al anteproyecto de ley de registro de búsqueda que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados
y volver a hacer la incidencia para que se apruebe el protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, que actualmente está siendo analizada por todos los miembros del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de niñas, niños y adolescentes en el Ministerio de Justicia. Se participará de forma activa y propositiva en el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de niñez y adolescencia y el subconsejo y los subconsejos instalados, realizando la revisión y aportes técnicos en las propuestas de desarrollo normativo en cuanto al desarrollo integral de primera infancia, la modificación del Decreto Supremo 4399 y la modificación del Código Niño y Adolescente respecto a las disposiciones de la Ley 1168, prevención de embarazo adolescente y equipos interdisciplinarios en juzgados mixtos que conocen la materia de niñez y adolescencia. Asimismo, se harán acciones de seguimiento y cumplimiento de las determinaciones defensoriales contenidas en los informes, límites al derecho a vivir en familia para niños y niñas adolescentes en centros de acogida y situación de las y adolescentes en centros de reintegración social en el contexto de la pandemia del COVID-19. Respecto a las naciones y pueblos indígena originario campesinos y pueblo afroboliviano, este año se pretende realizar una investigación defensorial sobre el cumplimiento del decenio del pueblo afroboliviano, conforme también se ha realizado el convenio con CONAFRO durante la presente gestión. Igualmente, llevar a cabo una investigación defensorial sobre el ejercicio de derechos políticos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollar la propuesta normativa para la implementación de la Defensoría de la Madre Tierra, pendiente de reglamentación desde hace algunos años, la propuesta normativa para el seguimiento y cumplimiento de acuerdos en materia de consulta previa en el marco de las observaciones y recomendaciones de comités y de tratados internacionales. También tenemos incidir en la implementación del Acuerdo de Escazú a través de una mesa interinstitucional que está siendo ya puesta en marcha para poder hacer una ruta de implementación del Estado Plurinacional de Bolivia para cumplir con este importante acuerdo que entra en vigencia el 22 de abril. La modificación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia y normativa de desarrollo relativa a la consulta previa, el cumplimiento de recomendaciones internacionales sobre la aplicación del enfoque diferencial en materia de salud a naciones y pueblo indígena originario campesinos. Tenemos el seguimiento también este año de 3 informes defensoriales ya presentados, uno que es la situación del pueblo indígena yoreo en las comunidades de Gui y Garay en Santa Cruz, la vulneración de derechos a partir de actividades mineras en la comunidad indígena Leco Santa Rosa del municipio de Huanay de La Paz, y la falta de protección reforzada a naciones y pueblos indígenas originarios altamente vulnerables en Bolivia durante la pandemia COVID-19. En cuanto a las personas con discapacidad, este año se pretende realizar una propuesta de política pública referida a la primera noticia de discapacidad con enfoque de derechos humanos para su aplicación en establecimientos de salud, dado que a la fecha no se cuenta con un protocolo, con una guía ni con una política específica para esta primera noticia tan importante para esta población y los familiares. También se pretende realizar una propuesta de política pública para la incorporación de la figura de asistencia personal para personas con discapacidad grave y muy grave. Este año hemos venido realizando y vamos a seguir haciendo seguimiento a los aportes a la propuesta de ley de lengua de señas boliviana que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en coordinación sobre todo con FEBOS, que está encabezando esta propuesta de ley. Por otra parte, tenemos la política pública que mejore las condiciones de empleabilidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial a mujeres trans y personas con discapacidad en coordinación con el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Previsión Social y también el Ministerio de Salud. Incidencia para el funcionamiento adecuado de unidades departamentales de personas con discapacidad y la presentación próximamente del informe defensorial Educación Superior Inclusiva para Personas con Discapacidad en Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana. Con respecto a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, tenemos planificado realizar una política pública que mejore las condiciones de empleabilidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial mujeres trans, personas con discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y de Salud. Así también desarrollar una investigación respecto al acceso a la justicia para mujeres transgénero. Igualmente,
Respecto a las personas que viven con VIH-Sida, tenemos la propuesta de desconcentración de los servicios de atención en salud para personas que viven con VIH, en especial para personas privadas de libertad. Esto en coordinación con el Programa Nacional ITS VIH-Sida y la Dirección de Régimen Penitenciario. Desarrollar acciones de incidencia para el funcionamiento del CONASIDA ante el Programa Nacional ITS VIH-Sida. Respecto a las personas adultas mayores, se pretende desarrollar la propuesta normativa departamental que garantice la ayuda económica a centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores mixtos y privadas, así como ya se diseñó y se imprimió la cartilla informativa dirigida a personas adultas mayores. Respecto a informes defensoriales referidos al cumplimiento del trato preferente para personas adultas mayores, este año ya se han realizado algunas verificaciones que están en etapa de sistematización. Se pretende hacer un relevamiento de información respecto a las entidades de intermediación financiera que pagan la renta dignidad, respecto a las oficinas de tribunales departamentales de justicia y fiscalías departamentales y respecto al acceso a la salud. Todo eso en el marco del trato preferente que pertenece o que es un principio y un derecho de las personas adultas mayores. Acciones de incidencia para la atención de personas adultas mayores en situación de calle o abandono por parte de gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales. Asimismo, se va a hacer las acciones de seguimiento al informe defensorial, vulneración de derechos en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores durante la cuarentena declarada por COVID-19 presentado el año 2020 y la presentación del informe defensorial dificultades en la compra y adquisición y distribución del complemento nutricional Carmelo con quinoa. Respecto a la temática de trata y tráfico de personas, este año se continuarán con los módulos educativos de prevención sobre la trata y tráfico de personas dirigidos a servidores públicos de aprobación en general. Asimismo, acciones de incidencia para el desarrollo de funciones de los consejos departamentales contra la trata y tráfico de personas. Esto en conjunto a Munasin Cuyaquita, toda vez que van a existir la posesión de nuevas autoridades que van a desarrollar, van a conformar los nuevos consejos departamentales, quienes van a necesitar de la asistencia técnica y apoyo para mejorar y fortalecer el funcionamiento de estas instancias estatales. También tenemos las acciones de seguimiento a los informes defensoriales, rol estatal en el control de documentos como mecanismo de prevención de la trata y tráfico de niñas, niñas y adolescentes y el cumplimiento de creación a los centros de acogida especializada para víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos. Gracias. Bien, muchas gracias. También los buenos días a todos quienes nos siguen por las redes sociales. En esta oportunidad voy a detallar algunas de las acciones que vamos a cumplir como adjuntoría este 2021. Somos la Adjuntoría de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos. Habría que detallar que acá en la oficina central son 3 unidades, 3 responsables en todo caso, la unidad de promoción y educación, la unidad de difusión y también la unidad de comunicación. En ese marco, nuestro trabajo sobre todo es gestionar y coordinar acciones de promoción y educación y difusión que generen y propicien el respeto hacia la población en general, el conocimiento y la defensa de los derechos humanos y en especial la promoción de los derechos humanos en poblaciones en situación de vulnerabilidad y sectores desfavorecidos. La adjuntoría, a través de las unidades bajo nuestra dependencia, va a priorizar los siguientes resultados. En ese marco, particularmente en educación y promoción de derechos humanos, en 2 ejes, actividades educativas con entidades del Estado y también actividades educativas para la sociedad civil. En la primera tenemos programado para este 2021 4 cursos de derechos humanos para servidores públicos e instituciones entidades del Estado a través del aula virtual de la Defensoría del Pueblo. También tenemos 10 procesos de capacitación a nivel nacional sobre la Ley 870 y el rol de la Defensoría del Pueblo con entidades públicas, como también tenemos preparado la elaboración de materiales educativos respectivos. Las actividades educativas para nuestro trabajo con la sociedad civil. Ahí identificamos 4 actividades educativas sobre gestión constructiva del conflicto y atención de la demanda social de forma virtual
y o presencial. También tenemos la elaboración de material educativo específico sobre gestión y transformación constructiva del conflicto. Asimismo, vamos a desarrollar 6 cursos para organizaciones sociales y civiles a través del aula virtual de la Defensoría del Pueblo. Siguiente. En el tema de la promoción de derechos humanos, tenemos 10 actividades de promoción cultural para la sensibilización de la convivencia pacífica, prevención de la violencia y derechos humanos, asimismo la elaboración de materiales educativos específicos para la sociedad civil. En el área de la difusión de derechos humanos, esto en coordinación con las áreas sustantivas, tenemos la impresión de materiales, está previsto el compendio ambiental, tenemos el compendio LGTBI, el compendio VIH-Sida, una cartilla del decenio del pueblo afro-boliviano, la producción de la guía de trato preferencial para adultos mayores. Ya en la difusión de derechos humanos tenemos también campañas de sensibilización que se van a desarrollar este 2021. Por ejemplo, tenemos el tema de la interrupción legal del embarazo ILE, trata de niñas, niños y adolescentes, derecho a vivir en familia, la promoción de los derechos humanos. También tenemos o vamos a desarrollar campañas de sensibilización. Está previsto la elaboración de un documental sobre los derechos humanos a solicitud de las áreas sustantivas de la Defensoría del Pueblo. También tenemos la cartilla de amnistía e indulto, esta ya se la ha elaborado. Una guía de información sobre el Decreto Supremo 4461, postales para redes sociales de todas las fechas de conmemoraciones de jornadas internacionales con temática de derechos humanos. En la difusión también de derechos humanos se van a producir 3 productos comunicacionales para el fortalecimiento de la imagen institucional y para promocionar los servicios institucionales. Se va a registrar y también se va a archivar la totalidad de los registros en video y fotografía de los eventos, de conferencias de prensa, pronunciamientos, convenios, presentaciones de informes defensoriales, entre otros. Esto tiene que ver ya con un registro y un banco de información de la Defensoría del Pueblo. En el área de comunicación institucional de los derechos humanos tenemos 2 ejes muy particulares, la gestión en comunicación y la gestión con medios de comunicación. Prácticamente en esta área se hace la elaboración de notas de prensa, comunicados de prensa y también pronunciamientos. Se va a difundir por ello la totalidad de información priorizada sobre el trabajo defensorial y la posición institucional sobre determinados temas o casos a través de notas de prensa y de comunicados de prensa y o pronunciamientos, como los reiteraba. También se monitorea en medios de comunicación de alcance nacional para identificar posibles casos de vulneración de derechos humanos. Esto se traduce en una especie de monitoreo al que denominamos alertas, que se remite a todas nuestras delegaciones y coordinaciones para que hagan el seguimiento y la intervención respectiva durante toda la gestión 2021. Asimismo, se va a fortalecer la presencia institucional en redes sociales, lo que permitirá llegar de mayor forma a la población con mensajes de sensibilidad sobre derechos humanos, información sobre la gestión defensorial, posición o pronunciamientos institucionales sobre determinadas temáticas. Ya está en curso el trabajo o el plan que tiene que ver con un posicionamiento en el tema redes sociales. También, por otro lado, se derivan las consultas realizadas en redes sociales a las oficinas defensoriales correspondientes para su atención, seguimiento y o intervención. Ya en el ámbito del tema de la ayuda humanitaria, este año particularmente hemos empezado con una actividad que tiene que ver con las personas adultas mayores. Ante la emergencia sanitaria de la pandemia de la COVID, la Comisión del Fondo Social de la Defensoría del Pueblo, en fecha 21 de enero de 2021, ha procedido con la entrega de donativos consistentes en alimentos de primera necesidad en favor de la Casa de la Tercera Edad San Martín de la ciudad de El Alto, que asciende a la suma de alrededor de 1.330 bolivianos, mismos recursos propios del personal de la entidad que de forma voluntaria hicieron la entrega. Vuelvo a reiterarles en este ámbito,
Nosotros durante este 2021 y con la prevalencia de la COVID-19 y la pandemia en nuestro país, la Defensoría del Pueblo en alguna medida va a seguir articulándose para asistir a poblaciones vulnerables, como en este caso adultas mayores, entre otras. Muchísimas gracias. Continuando con la presentación y bueno, agradeciendo al público que nos sigue y al comité. En la parte económica que se tiene para la presente gestión, para implementar nuestras actividades, tanto en el POA, todas las operaciones a nivel nacional en nuestras 18 oficinas, se tiene un presupuesto de 36.044.016 bolivianos. Cabe hacer notar que este presupuesto tiene una reducción del 12% con relación al presupuesto de la gestión 2020, que era alrededor de 41.034.408. Si bien nuestro presupuesto, que ustedes lo pueden observar, gran parte de nuestro presupuesto se está concentrado en el personal. Viendo en la parte de servicios personales tenemos alrededor de 21 millones y en la parte de consultoría 7 millones, lo que hace alrededor más o menos esto de un 80% de nuestro presupuesto que está destinado al área de personal. Podrán ustedes observar que nuestro presupuesto, si bien es reducido, a la fecha contamos con 130 servidores públicos con ítem y 73 consultorías, lo que hace una suma de 203 personas que trabajan en la Defensoría del Pueblo para implementar 3 programas, 7 proyectos, 27 productos y alrededor de 864 operaciones a nivel nacional. Con esto yo cedo la palabra para concluir esta presentación. Muchas gracias. Agradezco la presentación de los delegados de la defensora, así como también del secretario general. Vamos a pasar a responder algunas preguntas formuladas por los participantes en nuestras plataformas de redes sociales. La primera pregunta, por favor, indica: ¿en qué consiste el monitoreo de las elecciones subnacionales realizado por la Defensoría del Pueblo? Bueno, muchas gracias. La Defensoría del Pueblo, particularmente desde la gestión 2020, ha institucionalizado y ha incorporado dentro de sus acciones ya recurrentes el trabajo de monitoreo de derechos humanos sobre procesos electorales. La primera experiencia ha sido durante la gestión 2020, reitero, y en el caso de la gestión 2021, en las subnacionales dentro de nuestro país, lo que realiza primero es una revisión de los programas, de los planes que los partidos políticos presentan hacia la población, y sobre ellos se van realizando observaciones o también se van generando insumos suficientes como para pedir a los partidos que puedan incorporar una agenda mínima de trabajo, una agenda mínima para que pueda desarrollarse. En el caso de la 2021, la Defensoría ha hecho énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad. También se realiza un monitoreo de conflictividad o de hechos de violencia que se van registrando dentro del proceso electoral y se van realizando intervenciones, así como exhortaciones a las instancias públicas para que puedan asumir acciones específicas. Durante esta gestión 2021 también se ha realizado una evaluación sobre el cumplimiento de la paridad. Hemos sido muy críticos como Defensoría del Pueblo respecto al lugar que ocupan las mujeres en los primeros cargos electivos en las subnacionales. Y bueno, también hemos realizado una revisión sobre los listados de los partidos que han presentado para el proceso electoral. Las observaciones que nosotros encontramos se van generando o se van realizando, se van generando, se van informando a las autoridades competentes. Durante la jornada electoral propiamente, nosotros como Defensoría del Pueblo hacemos un despliegue de un porcentaje mínimo de recintos electorales a fin de verificar, en este caso, las medidas de bioseguridad implementadas y también algunos elementos específicos en poblaciones en situación de vulnerabilidad a fin de constatar el acceso para los recintos electorales, y este reporte lo hacemos a inicio de jornada y a final de jornada.
Como en el caso de Bolivia ha habido procesos o hay departamentos en los que se van a desarrollar segundas vueltas, pues vamos a culminar o vamos a continuar este trabajo en la segunda jornada y finalmente se emitirá un informe específico para el Tribunal Supremo Electoral, realizando algunas recomendaciones o algunos recordatorios para que puedan ser atendidos para procesos electorales futuros, a menos que se encuentre alguna observación mucho más grande que seguramente tendrá un curso específico propiamente. En el caso de la gestión 2021 también se ha generado como un observatorio o un sitio dentro de nuestra página web donde todo el trabajo que ha ido desarrollando la Defensoría del Pueblo ha sido público o ha sido transparentado hacia la población y las instituciones para que puedan también acceder a este. Gracias. Muchas gracias. Vamos a responder la siguiente pregunta también. Indica, disculpe, ¿en qué consiste la interrupción legal del embarazo y cómo se lo realiza en Bolivia? Gracias. La interrupción legal del embarazo se ha constituido a partir de la sentencia constitucional 206 del año 2014, a partir de que se elimina una limitación que teníamos las mujeres, las niñas, para poder hacer la interrupción del embarazo, a partir de la eliminación de la autorización judicial, que era una gran limitante y una observación general que se establecía en las recomendaciones internacionales y por todos los órganos de tratados. La interrupción legal del embarazo se practica en casos de violación, estupro, incesto y en casos de un riesgo mayor a la vida, tanto de la madre como a las niñas, a las personas concebidas, ¿no? En este caso, ¿cómo se lo realiza en Bolivia? A partir de esta sentencia constitucional, el Ministerio de Salud emitió un procedimiento técnico que establece las atribuciones de las entidades territoriales autónomas, de los centros de salud, para que puedan practicar la interrupción legal del embarazo siempre y cuando se establezcan estas condiciones. La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional de 206, justamente para poder incidir en que las mujeres puedan acceder y las niñas puedan acceder a la interrupción legal del embarazo en los casos permitidos con ley y que además se mejoren los procedimientos y estas prácticas a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Dice, vemos que este 2021 las clínicas privadas están cobrando precios muy altos por el cuidado de pacientes con COVID-19. ¿Qué acciones está realizando la Defensoría del Pueblo sobre este aspecto? Gracias. Evidentemente, durante la presente gestión, una de las problemáticas que la Defensoría del Pueblo ha podido abordar con mayor marco de acción, como consecuencia de la existencia ya de normas que establecen límites, que establecen regulación para el funcionamiento de las clínicas privadas en COVID-19, pues se ha definido realizar los procesos de verificación, los procesos de investigación especial respecto a las clínicas privadas que no cumpliesen con la norma nacional y evidentemente establecer las solicitudes para que sean sancionadas. En ese caso vamos a atenderlo a nivel de casos específicos como de consecuencia de las denuncias que lleguen a la Defensoría del Pueblo, pero también dentro de un marco estructural o más amplio a fin de que las clínicas de forma general reciban mejores controles o controles más efectivos por parte de las instancias estatales. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Indica, ¿qué acciones está realizando la Defensoría del Pueblo sobre la problemática de embarazo adolescente? Respecto al tema de embarazo adolescente, la Defensoría del Pueblo durante la pasada gestión y ya a inicios de esta ha podido identificar a través de los requerimientos de informe escrito que tenemos a la fecha 266 municipios, que representa el 78% a nivel nacional, que tienen un índice superior al índice nacional permitido, vale decir, sobre embarazo adolescente de niñas de 10 a 19 años.
Este índice que hemos podido recoger a partir de algunas reuniones nos ha permitido también desarrollar algunas acciones con parte del órgano rector, que es el Ministerio de Justicia, donde se ha podido advertir a través de reuniones que hemos tenido de algunas deficiencias que se tiene en la implementación del Plan Plurinacional sobre Embarazo Adolescente y sobre todo para hacer incidencia en la nueva planificación que van a tener respecto a esta temática. Esa es por una parte. Y por otra parte, este año se está pensando en trabajar en una estrategia de intervención de emergencia. No vamos a poder, obviamente, llegar a estos 288 municipios por la cantidad, pero se piensa trabajar a nivel departamental en los sitios donde es más recurrente este índice, que son Pando, Beni, Potosí y Santa Cruz. Asimismo, esperamos, a través de mesas interinstitucionales que puedan desarrollar nuestras delegaciones departamentales, incidir a nivel de promoción de derechos y también en cuanto a nivel nacional, en cuanto a tener ya una ley, esperemos, sobre derechos sexuales y reproductivos, de poder incluir un enfoque diferenciado en las políticas públicas de niñez para que se trate por una parte el embarazo adolescente en niñas, que lamentablemente es una realidad, y por otra parte ya en jóvenes, siendo esta una falencia que tuvo el Plan Plurinacional vigente hasta ese entonces. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que indica: ahora que estamos con restricciones por la cuarentena, ¿cómo hace la Defensoría del Pueblo para capacitar a la población sobre temas de derechos humanos y cómo podemos acceder a la misma? Muchas gracias. Sí, yo creo que es una lección aprendida por parte de la Defensoría del Pueblo en estos años, particularmente en este último periodo que tiene que ver con la pandemia. Nos hemos volcado fuertemente a las redes sociales y desde allí hemos empezado a impulsar el tema de la capacitación y la sensibilización a través de los cursos virtuales. Para ello hemos desarrollado una plataforma que se ha optimizado en el tema de acceso a una cantidad irrestricta por parte de la gente que visita y desea acceder a estos cursos. Por esa razón, nosotros en esta gestión les invitamos un poco para acceder a los cursos, a hacer un seguimiento constante de nuestra cuenta de Facebook y también nuestra cuenta o la página web de la Defensoría del Pueblo, que es www.defensoria.gov.bo, o en su caso también comunicarse por la línea 810-8004. Cuando nosotros tengamos ya algún curso, siempre lo publicamos por nuestras plataformas. Ustedes vía estas plataformas pueden acceder también a estos cursos. Generalmente estos cursos cuentan con una certificación de carga horaria, tienen duración entre 2 a 4 semanas. Trabajamos con instituciones también públicas. Las instituciones públicas, mediante un comunicado tal vez un poco más formal, una carta formal, pueden remitirse directamente a nuestras delegaciones o coordinaciones en el interior del país, o en su caso también remitir alguna carta a la Defensoría del Pueblo. Mediante estas podemos canalizar estas solicitudes de capacitación y les damos la respuesta inmediata. Por ello elaboramos el curso y con ello también vemos la cantidad de participantes a los que podríamos albergar. Nada más. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta indica: ¿qué acciones está asumiendo la Defensoría del Pueblo respecto al problema de la basura en Bolivia? Gracias. El tema de basura sigue siendo un tema irresuelto en nuestro país, pese a que existe norma específica que genera o identifica las instancias competentes encargadas del tratamiento o de las respuestas que se da sobre esta temática. Lastimosamente hasta la fecha no se lo ha realizado. La Defensoría del Pueblo ha podido constatar en primera fase que el tema de la basura cada vez se va incrementando como un problema, cada vez se va expandiendo, no solamente ya dentro de las ciudades o comunidades, sino en las carreteras de nuestro país. El tratamiento que se le da a la basura también está generando efectos de medio ambiente nocivos para la población, que en muchos casos convive con la basura como tal. Por ello, la Defensoría del Pueblo durante la presente gestión va a realizar un informe o una investigación especial
sobre el tratamiento y las responsabilidades en respecto al tratamiento de la basura a nivel nacional. Como consecuencia de aquello, esperemos realizar incidencia ya con las nuevas autoridades de los gobiernos autónomos municipales a fin de que esta situación pueda ser mejorada. También esperamos como Defensoría del Pueblo que instituciones de medio ambiente, sea del departamento o del Estado central, puedan acompañar para poder generar ya un alto o generar medidas de corrección. Preocupa a nuestra institución que en el caso específico sobre el tratamiento de la basura, además esto se ve agravado como consecuencia de los residuos de los hospitales que atienden COVID-19 particularmente. Ya la gestión 2020 se habían visto falencias específicas respecto a que no hay un tratamiento diferenciado o no hay celdas específicas en algunos departamentos para los residuos de COVID-19, pero en esta gestión entendemos que ya debería haber algunos avances y en ese marco vamos a ingresar como Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales indica, dentro del ámbito constitucional, ¿cómo puede ayudarnos la Defensoría del Pueblo a reparar nuestros derechos vulnerados? Bueno, muy importante la consulta que se realiza porque si bien la Defensoría del Pueblo tiene un marco de acción respecto a las instituciones públicas, muchas veces las denuncias que llegan a la Defensoría del Pueblo, donde se solicita la intervención a través de acciones constitucionales, no cumplen con los requisitos mínimos que establece no la Defensoría, sino los tribunales de garantías o el Tribunal Constitucional propiamente, o que estén señalados en el Código Procesal Constitucional y generalmente van a merecer otra vía u otra forma de intervención. Al respecto, la Defensoría del Pueblo atiende el 100% de los casos o solicitudes en los que se demanda o que se pide que se interponga una acción constitucional, y en esos casos se hace una evaluación y respecto a los que procedería principalmente por las reglas de admisibilidad que establece el Tribunal y la Jurisprudencia y el Código, pues se realizan o se generan las presentaciones de las acciones de defensa. Pero aquí la población tiene que ser muy consciente de que no en todos los casos es procedente y que en los casos que procede, evidentemente hay que ir además munidos o después de haber agotado vía interna, dentro de un plazo específico, con documentación suficiente que pueda respaldar la acción que se pretende incoar. Gracias. A continuación daremos lectura del acta circunstanciada de audiencia a cargo del responsable de la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el doctor Juan David Chura Flores. Muchas gracias. Acta de audiencia de sesión pública de cuentas inicial de la gestión 2021 de la Defensoría del Pueblo en la modalidad virtual. En la ciudad de La Paz, el día miércoles 31 de marzo, a horas 10 a.m., en el auditorio Ana María Romero de Campero de la Defensoría del Pueblo, ubicado en la calle Colombia, zona de San Pedro, se llevó a cabo la audiencia de sesión pública de cuentas inicial de la gestión 2021, transmitida de manera virtual, además de ser traducida en lenguaje de señas, con la presencia de las autoridades de la Defensoría del Pueblo, abogada Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del pueblo ahí, Jimena Miriam Fajardo Navarro, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de NNAs, mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Licenciado Daniel Ramírez Mejía, delegado adjunto para la promoción y difusión de los derechos humanos. Licenciado Luis Fernando Muguía Sánchez, secretario general. Y el abogado Juan David Chura Flores, profesional 1 de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Seguidamente hizo uso de la palabra el profesional 1 de la Unidad de Transparencia, quien hizo una breve introducción sobre los alcances y objetivos de la presente audiencia. Posteriormente tomó la palabra la abogada Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del pueblo, quien procedió a exponer los objetivos y compromisos de la entidad para la gestión 2021 respecto a temas relacionados sobre la emergencia sanitaria producto de la COVID-19 y los derechos humanos, mejorar la atención de los casos por vulneración de derechos humanos, las acciones de defensa de los derechos humanos en el ámbito constitucional y el tema de migrantes y movilidad humana.
Así también la delegada adjunta doctora Jimena Fajardo Navarro expuso los temas relacionados a derecho a la salud, medio ambiente, derecho a la educación, derecho al trabajo, acceso a la justicia, personas privadas de libertad, derechos humanos de las mujeres, derechos de las personas adultas mayores, derechos de la niñez y adolescencia, pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, personas con discapacidad, personas LGTBI y personas que viven con VIH-Sida. Por su parte, el licenciado Daniel Ramírez Mejía expuso las acciones realizadas por la entidad sobre la educación y promoción de los derechos humanos, difusión de los derechos humanos, comunicación institucional, campañas en medios propios como también en medios de comunicación externos a la entidad. Finalmente, el licenciado Luis Fernando Munguía Sánchez expuso la gestión estratégica, administrativa y financiera de nuestra entidad. Concluyendo con la exposición, se procedió a recibir las preguntas realizadas por los participantes en las redes sociales como el Zoom, YouTube, Facebook Live, las cuales fueron respondidas por las autoridades de la Defensoría del Pueblo. Habiéndose cumplido con la finalidad de este evento, se concluyó con la presente audiencia de rendición pública de cuentas inicial 2021 en la modalidad virtual, a horas 11:40 del presente día, juntándose a la presente acta el registro y control de participantes respectivos, que forma parte indivisible de la presente acta. Por consiguiente, se procede con las firmas respectivas. Gracias. Muchas gracias. Finalmente vamos a invitar a la doctora Nadia Alejandra Cruz Tarifa a clausurar el evento. Bueno, muchas gracias al Comité Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, a la Unidad de Transparencia Institucional, así como a las y los técnicos que nos han apoyado en esta transmisión para la rendición pública de cuentas, y también un saludo fraternal a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este acto, comprometer los esfuerzos, la voluntad de la Defensoría del Pueblo, de quienes componemos esta institución, a fin de alcanzar los resultados o los objetivos propuestos para la gestión 2021 y asimismo poder responder a la coyuntura que va cambiando, que va generando nuevos retos para nuestra institución. La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso con las y los habitantes de nuestro país, compromete y ratifica su compromiso con las instituciones del Estado para poder coordinar con ellas a fin de poder incidir en que éstas sigan mejorando las condiciones de vida del pueblo boliviano, se siga mejorando o se siga ampliando la vigencia y el ejercicio de derechos del pueblo boliviano. Para nosotros como institución defensorial, esa es nuestra razón de ser institucional, ese es el objetivo marco, el objetivo central que tenemos como Defensoría del Pueblo. Muchas gracias.